Si nosotros los adultos estamos un poco confundidos en relación a lo que está pasando hoy día en el país, imagínense nuestros niños. Y lo digo por experiencia propia. ¿Qué es lo que es el estado de emergencia? ¿Qué es lo que es precisamente lo que está pasando en nuestro país? ¿Cómo se lo explicamos? Están faltando al colegio en la gran mayoría de los casos. Tengo miedo, papá. Todo lo que está sucediendo en las calles, muchas veces, incluso lo que ven en televisión, ¿será recomendable dejarlos ver tanta televisión? Bueno, de todo esto y mucho más vamos a estar hablando con nuestra psicóloga el día de hoy. Me refiero a Joana Pincetti, para quien quiero pedir un fuerte aplauso. ¿Cómo está, Joana? Bienvenida a nuestro programa. Hola, hola. Bienvenida, ¿qué tal? Hola. Muy bien, Hola, buenos Joana, días. ¿cómo estás? Qué tremendo tema, Igual. Joana. Y delicado también porque muchos de los chilenos nos estamos enfrentando incluso desde regiones donde también hay situaciones complejas, digamos. ¿Cómo debemos enfrentar lo que le tenemos que decir a nuestros niños para explicarles lo que está pasando? Bueno, es un gran tema, porque ¿cómo le explica a uno si a veces uno no lo tiene claro? Claro. Tampoco. O sea, ese es lo primero. Claro. Ahora, obviamente todos los psicólogos te van a decir, explique claro, ¿ya? Con palabras sencillas. Pero si la explicación no va en sintonía con lo que tú le entregas en el cuerpo, el niño no va a entender nada. ¿Ya? Todo lo contrario, va a encontrar una disonancia. Mi mamá está preocupada, mi papá está preocupado, mis papás están estresados. El cuerpo te está enviando un mensaje y te está diciendo otra cosa, niño, pues tienes que estar tranquilo. Entonces, de partida, tenemos que los adultos hacernos cargo de la gestión de nuestras emociones. Ese es como el primer tema. Ya cómo nos hacemos cargo de estar en cierta tranquilidad dentro de la crisis que estamos viviendo. Entonces, para eso obviamente tenemos varias técnicas apropiadas desde la mamá que tiene el bebé, Claro. que está el bebé en la gestación, que hacemos en un entorno de crisis, ¿ya? Y para mantener este bebé en un espacio rico, tranquilo. Ahora, en relación a eso, ¿dividirías en grupos etarios en qué momento y cómo explicarle a un niño qué es lo que está sucediendo en relación a su contacto con los medios de comunicación también? Porque uno dice, chuta, a lo mejor, estoy especulando, pero uno dice, a lo mejor un niño de 10 años también va a entender de mejor manera lo que está sucediendo si tiene acceso a los medios de comunicación. O a lo mejor no, a lo mejor desde los 10 años hacia abajo, lo ideal es que esté jugando, lo ideal es que se entere muy poco y vea muy pocas imágenes, porque también tenemos que entender de que también es parte de las comunicaciones, pero el enseñar imágenes que son muy fuertes de repente para los niños y que a lo mejor más los confunden. Entonces, ¿desde qué edad tú les permitirías tener contacto con los medios de comunicación y enterarse? Bueno, lo primero que hay que saber que los niños hasta los 7 años son esponjitas. ¿Ah? La neurona espejo, que funciona hasta grande, ellos están mucho más sensibles a hacer suyo lo de los otros. Por lo tanto, el estrés que tú puedes mostrar en la televisión, ellos lo van a vivir como estrés a su edad. Claro. Y eso, bueno, hasta adulto, que a cada uno lo vive, lo expresa de distinta manera. Un niñito chico, un bebé, obviamente puede llorar, puede no querer comer, puede hacer rabieta. Y bueno, de ahí lo importante es la escucha. Ahora, el tema de los medios, obviamente que no solamente a los niños le afecta. A todos. Es decir, es cosa que todos nos empecemos a decir cómo esto nos afecta y cómo nos hace contacto con nuestro pasado. Que este pasado, el niño puede totalmente estar muy nervioso y no saber por qué. Entonces ahí es donde tú tienes que entrar a explicarle, pero más que explicarle, hay técnicas de cómo poder estimular alguna zona. Por ejemplo, si el niño está nervioso, si le falta, tiene problemas de sueño, poder hacer estimulación bilateral. Yo veía a Carlito recién aquí,
haciendo esta maravilla con las manos. con las manos. Y esto, por ejemplo, que tú haces con las manos, así, tirando una masa a otra, estás estimulando bilateralmente aquí. ¿Ya? ¿Y eso qué nos Y provoca esa a nosotros? estimulación bilateral, que es kinestésica, tú la puedes hacerle a los niños. ¿Ah? Le puedes hacer esto. O esto, que es el famoso abrazo a la mariposa, ¿Qué efecto tiene? que se utilizó en los huracanes. Esto nació en estados de crisis. ¿Y eso qué genera? ¿Un estado más de relajación? Exactamente. ¿Nos vuelve a concentrar? ¿Qué es lo Nos que vuelve a un ocurre? estado más neutro con respecto a las emociones. Hacer el cruce un poco de lo que estamos hablando, que es de la actividad que tiene Carlitos, Exacto. que nosotros podríamos hacer pan efectivamente en nuestra casa. Exacto. Invitar a los niños a esta Por actividad. ejemplo, Ajá. hacer actividades que lo estimulen Cocinar. lo bilateral. ¿Qué es lo otro importante? ¿Qué pasa? Porque aquí hay que explicar algo bien importante que tiene relación con qué pasa en nuestro cuerpo con el estrés. Claro. ¿Ya? ¿Y por qué es tan importante salir del descongelamiento? Aquí hay una buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? El país se descongeló. Existen tres maneras donde podemos salir de la amenaza. Huimos, atacamos o nos congelamos. Hemos estado más de 40 años congelados. Entonces, ¿cuál es la buena nueva? Se pasó a descongelar. Hay una parte de la sociedad que se empezó a descongelar. Esa es la buena nueva. ¿Por qué? Porque en estos tres niveles de huida, de ataque y de congelamiento, la peor es la congelamiento, porque se vivió en un estado de terror, de miedo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace el congelamiento? No sé si han visto esos programas de animalitos que cuando ve un depredador Sí, se queda como muerto, sí. Claro. se hace el muerto. ¿Ya? Y baja todos los niveles del sistema, ¿ya? El endocrino, ¿ya? Porque sufre tanto cortisol, tanto estrés que se congela, hasta que el depredador se va, hasta el animal se va. ¿Y qué es lo que hace ese animalito naturalmente? Se sacude. Eso el ser humano lamentablemente no lo tiene. Se queda congelado y se trauma. Y ahí aparece el trauma. Mira. ¿Cómo Y ahí- debemos ahí- debemos sacudirnos? ¿Cuáles son las técnicas que nos puedan ayudar a sacudirnos? Claro. Digo, Entonces ese ahí descongelamiento? justamente cuando... Porque es normal ver, no sé, oye, el estado de ánimo de la mayoría de las personas es bajo. Hoy, Entonces, sí. ¿cómo hacer ese movimiento para Por poder ejemplo, hay una sacudirnos, de poder serie de- activarnos Sí, nuevamente sí. y hacer este cambio? Por ejemplo, la neurociencia señala que cuando vivimos un trauma o una experiencia compleja, Traumática, claro. que no la podemos tragar ni la podemos verbalizar, tenemos como 6 horas para que el cuerpo no lo fije como trauma. Ya. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer en esas 6 horas? Ajá. Hay varias estrategias, hay muchas técnicas, lamentablemente no nos educan en eso. A ver si me puedo parar. Sí, por claro. favor, y los invito a parar. Vamos. Por supuesto. Por favor. Por ejemplo, una de las estrategias es inspirar. Ajá. La voy a explicar primero. Tú inspiras, pero la primera cosa que recién estaba viendo es que hay que inspirar abdominalmente. Sí. No llevar la respiración hacia arriba, porque si tú llevas la respiración hacia arriba, la Tensión. respiración Extensa. de este tipo es la respiración de la angustia, del miedo, de la ansiedad, de la rabia. ¿Ah? Estoy respirando acá. ¿Ya? Entonces, lo primero es respirar abdominalmente. Cosa que a las mujeres se nos ha enseñado a estar con la guatita también ahí. Es todo un tema, ¿no? Sí, todo claro. un tema de hablar, Cuidamos de la que guatita. que no salga la guatita. Que no salga la guatita. Entonces tú ves que estamos siempre en estado de alerta. ¿Por qué? Porque estamos respirando acá. Entonces, lo primero, respirar abdominalmente. Entonces los invito, hagamos una respiración abdominal. No, Está elevando los estoy hombros. respirando hacia arriba. usted. ¿Cachai? ¿No? Cuando saca Entonces guata. saca guata. Eso es. Entonces respiremos así.
A ver, hazlo, Mario. Bota, desinfla. Se inspira, se llena la guatita de aire y se bota. Se bota todo el aire. Tratemos de hacerlo. Sí. Inspiremos. Y botamos por la boca. Se desinfla. Eso es lo primero. Vamos al cómo nos... Activamos. El cómo nos sacudimos, vamos a sacudimos como sacudirnos. los animalitos, Muy ¿no? bien. Entonces, inspiramos, retenemos el aire y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a estimular alternativamente desde las axilas hasta los tobillos ¿Ya? y subimos Ajá. hasta las axilas y ahí botamos el aire. Muy bien. Ok. Hagámoslo. Hagámoslo. Entonces, no sin las manitas, porque acuérdate que las vaya a usar. Con la respiración. Respiración hay que abdominal. contenerla. Ya. Primero, 1, 2, 3, partimos. Botamos. De nuevo. Perciban la sensación de la vibración que queda en el cuerpo. ¿Sienten la vibración? Te activa. Y entonces uno empieza a botar el estrés que le provocó la amenaza. ¿Ah? Porque tenemos un sistema cerebral que tenemos una amígdala que estamos viendo permanentemente amenazas en el ambiente. Entonces, cuando vemos amenaza en el ambiente, ¿qué es lo que pasa? Aquí está lo que se llama el tallo cerebral. Cuando uno amenaza, mira fijamente algún objeto, al objeto amenazante. Y esto se le pone tenso, Se rigidiza. se rigidiza. Por eso de ahí vienen todos los problemas acá, ¿no es cierto? Cervicales. Todos estos dorsales. Ajá. Y tú miras fijamente la amenaza. Y eso es lo que tú tienes que descongelar. Perfecto. ¿Dentro de qué? Dentro de las 6 horas de la amenaza. Si no, se genera el trauma. O si no, se genera el trauma. Ok. Y si no, y el trauma te activa permanentemente, porque esto es una vía neuronal. Los traumas se van colocando en un camino. Un traumita, otro traumita, otro traumita. ¿Y qué es lo que hace? El cerebro generaliza las situaciones. No discrimina. Que a todo lo que se parece, lo pone en la misma vía neuronal. ¿Ya? Entonces, cualquier cosa, por ejemplo, que huele a tomate, ya que estamos aquí en sabores, Sí. todo lo que huele a tomate, y yo justo en ese momento vi que a mi papá lo tomaron los militares, eso le va a quedar Lo asocio va a al asociar olor del a los tomate. tomates. Claro. Y no vas a ver. ¿Ya? Entonces, el cerebro no generaliza. Vamos colocando estos traumitas aquí, Claro. ¿ya? En esta vía neuronal. Entonces, lo que tenemos que hacer, y lo que está haciendo la neurociencia, es que se da cuenta que quizás la psicología tradicional, que es la psicología hablada, no nos sirve tanto para llegar a este cerebro primitivo que tenemos amígdala. acá, a la amígdala. Sino que tenemos que llegar a través, por ejemplo, yo utilizo una técnica que se llama brain spotting, que es a través del punto de lo visual, ¿ah? Desde los ojos, desde descongelar los ojos, la vista. ¿Por qué? Porque les explico. Cuando uno ve una amenaza, fija la vista en su depredador. Y si tú vas descongelando el trauma desde ahí, ya se va disolviendo y es como, imaginemos esto de la red neuronal, tú vas descongelando y vas disolviendo y ahí puedes ir reprogramando. Joana, súper clara, te queremos dar un aplauso y agradecerte por haber estado esta mañana aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Con Gracias a algunas ustedes. técnicas para levantar Gracias a el ustedes. ánimo, para efectivamente bajar la sensación de trauma muchas veces. Y también, por supuesto, cómo tratar a nuestros niños en días que de repente son difíciles. Fue de mucha ayuda para gente que en este momento nos está mirando. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros esta Bueno, yo mañana. los invito a mi canal YouTube. Yo ¿Ya? tengo un canal Ah, YouTube donde tengo excelente. varias técnicas. Tengo el abrazo a la mariposa, lo explico muy bien.
Bien. que fue aplicado para chiquitito. Ajá. Tengo varios de meridiano, por ejemplo Los medianos también son claves. tenemos el timo, la estimulación del timo. Oye, Entonces y- tenemos varios videos ahí. A que- raíz de eso, ¿cuál es el canal de YouTube para que la gente con también mi te nombre. busque? Con Te tu buscan nombre. nomás Mi con tu nombre nombre y es ahí Joana aparece. Pinchetti y yo Joana trabajo Pinchetti, ahí está. en el MED y Estupendo. med.cl. Excelente. Muchas gracias, Joana.